esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia del actor y escritor César Ferrón, quien viene a invitarlos prácticamente a las últimas funciones de este año de la obra El fantasma en el espejo, la cual ustedes no se deben perder. César, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación. Oye, cuéntanos, ¿qué es El fantasma en el espejo? El fantasma en el espejo es la adaptación al teatro de una novela de Susan Hill, la misma autora de La Dama de Negro, que presenta, bueno, tiene este otro libro, ella acostumbrada a escribir sobre espectros, sobre apariciones, sobre fantasmas. Escribe este libro del fantasma en el espejo. Se hace una adaptación en Londres. En Londres la ve Pedro Ortiz de Pinedo. Le gusta el concepto, le gusta la idea y decide comprarla para traerla a México. Se hace la traducción por Óscar Ortiz de Pinedo y se presenta con un éxito verdaderamente enorme, ¿no? Digo, ya con el antecedente de La Dama de Negro y con el nombre de Susan Hill, pero aparte con un trabajo, digamos, de producción increíble. Nuevos conceptos, con multimedia, con una escenografía en constante movimiento, que nos presenta prácticamente las calles de Londres y diferentes lugares. Y entonces es verdaderamente una obra aterradora, una obra con la que el público, aparte de divertirse, va a sentir en carne propia el miedo y la oscuridad. ¿Qué describe, qué narra esta obra, El fantasma en el espejo? ¿Quién llega a dónde o de qué manera o por qué El fantasma en el espejo? Un personaje que es un maestro universitario llega a dar una conferencia, va a dar una conferencia en Cambridge y por razones, azares del destino, su coche se descompone y llega a una vieja biblioteca donde lo atiende una persona que le ofrece, mientras espera durante una tormenta, le ofrece leer un libro. El libro tiene como título El fantasma en el espejo. Esta persona, que se llama Louis Shelley, toma ese libro, lo empieza a leer y comienza a enterarse acerca de las vivencias. Es como un tipo de diario, un tipo que va recopilando un personaje llamado James Monmouth, que va contando su experiencia al estar queriendo conocer la vida de un viajero llamado Conrad Bain, muy interesado en la vida de que viajó por todo el mundo, ¿no? Y va narrando todo lo que le va sucediendo y al paso de su camino se va encontrando con diferentes situaciones paranormales que le van advirtiendo acerca de diferentes situaciones. A lo largo de este trayecto, de esta búsqueda por encontrar también su pasado, porque él tiene mucho tiempo sin estar en Londres, su familia lo mandó lejos, tiene mucho tiempo, va encontrando situaciones de su pasado y se va topando con diferentes personajes que lo alertan de diferentes peligros y cosas que le pueden suceder. El fantasma en el espejo, ¿qué día se está presentando y hasta qué fecha? Bueno, ahorita estamos toda la semana. Reestrenamos el 25 de diciembre, vamos a estar hasta el 30, luego 31 no, el 1 de enero estamos nuevamente y luego todos los fines de semana de enero. Perfecto, pues muchísimas gracias César Ferrón, te agradecemos en el alma, actor y escritor, y bueno, pues ahí estaremos muy al pendiente del fantasma en el espejo. El teatro nada más, una vez más, ¿en dónde está? Estamos en el Teatro López Tarso, en San Ángel. Perfecto, pues muchas gracias, un verdadero placer, César. Y bien...